Lección 5. La Biblia contiene el mensaje de Dios para nosotros. En la imagen de portada de la lección, se ve que un hombre va leyendo la Biblia mientras viaja en autobús. Jehová nos ha dado un maravilloso regalo, los 66 libros que forman la Biblia. Pero quizás se pregunte, ¿de dónde salió la Biblia? ¿Quién es su autor? Para responder a estas preguntas, veamos cómo ha llegado el mensaje de Dios hasta nuestros días. Punto 1. Si la Biblia fue escrita por hombres, ¿cómo es que Dios es su autor? Unos 40 hombres, de diferentes oficios y clases sociales, escribieron la Biblia. Se empezó a escribir en el año 1513 antes de nuestra era y se terminó en el año 98 de nuestra era. Por lo tanto, tomó unos 1600 años escribirla. Aún así, en la Biblia no hay contradicciones. ¿Cómo es posible eso? Porque Dios es su autor. Primera a los Tesalonicenses 2:13 dice: Por eso nosotros también le damos constantemente gracias a Dios, porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron por medio de nosotros, no la aceptaron como palabra de hombres, sino como lo que de verdad es, como palabra de Dios, la cual también está actuando en ustedes, los creyentes. Estos hombres no escribieron sus propias ideas. Más bien hablaron de parte de Dios impulsados por Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. La nota a pie de página dice: El Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, es decir, su poder en acción, como se explica en la lección 7. Fin de la nota. Con su Espíritu Santo, Dios inspiró o impulsó a estos hombres para que pusieran por escrito lo que Él piensa. Punto 2. ¿Quiénes tienen acceso a la Biblia? Gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo puede beneficiarse de las buenas noticias que da la Biblia. Apocalipsis 14:6 dice: Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo. Tenía buenas noticias eternas que anunciarles a los que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios se ha encargado de que esté disponible en muchísimos idiomas. De hecho, es el libro más traducido de la historia. Casi todo el mundo puede saber lo que dice la Biblia sin importar dónde viva o el idioma que hable. Punto 3. ¿Cómo protegió Jehová la Biblia? La Biblia se escribió en materiales que se deterioran fácilmente. Se usaron rollos que se hacían con piel animal o con tallos de una planta llamada papiro. Pero hombres que amaban la Biblia hicieron muchas copias a mano y con cuidado. Aunque mucha gente poderosa trató de acabar con ella, otros estuvieron dispuestos a arriesgar su vida para protegerla. Jehová no ha permitido que nada ni nadie le impida comunicarse con nosotros. La Biblia dice en Isaías 48: La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Profundicemos en el tema. Conozcamos más detalles sobre cómo inspiró Dios a algunos hombres para que escribieran la Biblia. Veamos también lo que ha hecho para protegerla y para que la humanidad tenga acceso a ella. Punto 4. La Biblia nos dice quién es su autor. Escuche el audio del video ¿Quién es el autor de la Biblia? Fragmento. Para encontrar los archivos multimedia de la lección 5, busque la publicación Disfrute de la vida en jw.org. ¿Quién es el autor de la Biblia? La Biblia es una colección de 66 libros. Hace más de 3.500 años, Moisés empezó a escribir los primeros. Durante los siguientes 1.600 años, unos 40 hombres escribieron los libros restantes que componen la Biblia. Si la escribieron hombres, ¿por qué se la llama la palabra de Dios? Piense en esto. Cuando un empresario quiere enviar un mensaje importante, quizás le pida a un secretario que escriba una carta o un correo. El empresario le dice a su secretario las ideas que desea transmitir, y el secretario plasma esas ideas en un correo electrónico. Aunque el secretario escribe el correo, él no es el autor.
De forma parecida, los escritores de la Biblia expresaron pensamientos y sentimientos con su propio estilo, pero el mensaje no era suyo. Entonces, ¿de quién era? La Biblia dice, toda la escritura está inspirada por Dios. Jehová Dios utilizó su poder para guiarlos y así transmitirles sus pensamientos. ¿Cómo lo hizo? En el caso del profeta Daniel, Jehová hizo que tuviera unos sueños. Otros, como el profeta Ezequiel, estaban despiertos cuando Dios les mostró visiones impresionantes. A veces, Jehová utilizó a ángeles para transmitir sus pensamientos, como cuando se comunicó con el apóstol Juan. Pero, ¿de veras pudo Jehová Dios transmitir así su mensaje? Actualmente, es posible hablar con personas que están muy lejos. Hasta es posible hablar con astronautas que están en el espacio exterior. Si el hombre puede hacer eso, ¿no es lógico pensar que el Creador puede hacer cosas aún más sorprendentes? Podemos confiar en la Biblia, porque su autor no es ningún hombre, sino nuestro amoroso Creador, Jehová Dios. Segunda a Timoteo 3:16 dice, Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien. Si la Biblia fue escrita por hombres, ¿por qué se dice que es la palabra de Dios? ¿Es realista creer que Dios les comunicó sus pensamientos a escritores humanos? En la imagen para el punto 4, se muestra que un empresario le dicta a su secretario, que está al teclado de una computadora, lo que quiere que escriba en una carta. El comentario de la imagen dice, el secretario escribe la carta, pero el mensaje es del jefe, que le dicta lo que debe escribir. Lo mismo ocurre con la Biblia. La escribieron humanos, pero el mensaje es de Dios. Punto 5. La Biblia sobrevivió a muchos ataques. Si la Biblia viene de Dios, lo lógico es que Él la proteja. A través de la historia, muchos gobernantes trataron de acabar con la Biblia. También hubo líderes religiosos que no querían que la gente la leyera. Pero a pesar de los enemigos y las amenazas de muerte, muchos arriesgaron su vida para protegerla. Para conocer a uno de estos hombres, escuche el audio del video Atesoraron la Biblia. Fragmentos sobre William Tyndale. En el otoño del año 1536, William Tyndale fue trasladado de su celda en el castillo de Belfort al sitio donde sería ejecutado. Allí había un poste preparado para él. Tyndale fue encadenado al poste, estrangulado, y después su cuerpo fue quemado ante la multitud. ¿Qué crimen había cometido? Tyndale se daba cuenta de que lo que aprendía de la Biblia no coincidía con las enseñanzas de la Iglesia. William Tyndale murió convencido de que la Biblia es la palabra de Dios. Inglaterra. Tyndale fue la primera persona que hizo el esfuerzo de traducir la Biblia al inglés a partir de las lenguas originales. Tyndale nació a finales del siglo XV, en la zona de Gloucestershire. Luego, en Oxford, se formó como sacerdote. En el siglo XV había enconada oposición a la idea de que la palabra de Dios estuviera al alcance del pueblo en general. La gente escuchaba la Biblia en latín en la iglesia donde el sacerdote la traducía para ellos, pero no tenían acceso a ella directamente. A Tyndale no le permitieron trabajar en su traducción en Inglaterra. Pidió permiso al obispo de Londres para traducir el Nuevo Testamento al inglés a partir del griego, el texto original, pero no se lo concedió. Londres, Inglaterra. La oposición a que se tradujese la Biblia era tan fuerte que Tyndale escribió tiempo después que no había lugar en Inglaterra donde hacerla. Con la ayuda de mercaderes que apoyaban su causa, Tyndale huyó hacia Alemania, donde le sería más fácil trabajar en su traducción al inglés del Nuevo Testamento.
Para 1525, la traducción estaba completa, lista para imprimirse. En la Biblioteca Británica, en Londres, averiguaremos qué ocurrió más tarde. La doctora Karen Limper Hertz, conservadora principal, nos hablará sobre eso. Esta es una copia única de la primera edición del Nuevo Testamento de Tyndale, impresa en Colonia en 1525. El fragmento de Colonia es el único ejemplar conocido. Que se trate de un fragmento indica que traducir era arriesgado. Después de beber varias copas, el encargado de la imprenta le contó a alguien que estaba imprimiendo un Nuevo Testamento proluterano en inglés para un hombre de apellido Tyndale. Eso llegó a oídos de las autoridades y se hizo una redada en la imprenta. Tyndale y sus socios huyeron, así que esto es lo único que queda hoy. Se fueron por el río Rin hasta Worms. Solo pudieron producir una parte de Mateo. Su trabajo era muy peligroso. Las primeras copias completas de la traducción de las escrituras griegas cristianas de Tyndale se imprimieron en Worms, Alemania, en 1526. La tirada fue de al menos 3.000 ejemplares. Amberes, Bélgica. Tyndale dejó Alemania y se instaló en Amberes, Bélgica. Esta bulliciosa ciudad resultó ideal. Gracias a su próspera industria en el campo de la impresión y a su transitado puerto, sería fácil que los libros llegaran hasta los lectores en Inglaterra. El profesor Guido Lattre se ha ofrecido amablemente a guiarme por las mismas calles en las que Tyndale quizás haya caminado hace unos 500 años. Tyndale vio que aquí las personas comunes tenían acceso a la Biblia en holandés y deseaba que la gente de Inglaterra tuviera la misma oportunidad. Si alguien quería contrabandear Biblias a gran escala, disponía del puerto marítimo más grande del norte de Europa. Claro, no era fácil esconder artículos voluminosos o en grandes cantidades, así que traían las pequeñas hojas a lugares como este, a bodegas subterráneas. Entre las páginas de libros más grandes que no estuvieran prohibidos, escondían las hojas pequeñas de la traducción de Tyndale. Al llegar a Londres, alguien podía identificar los libros y decir, ajá, es en estos libros donde debo buscar para encontrar las hojas sueltas de la Biblia de Tyndale. Había unas 30.000 copias de la Biblia de Tyndale para el tiempo de su muerte. Tyndale fue un gran hombre, audaz, valiente, dedicado. Se arriesgó muchísimo, y eso es algo que nunca deberíamos olvidar. Vilvoorde, Bélgica. William Tyndale fue encarcelado aquí, en Vilvoorde, al norte de Bruselas. Estuvo consumiéndose en prisión por más de un año, donde sin duda se daba cuenta de que le esperaba una muerte atroz. A Tyndale se lo respeta por su gran aportación a la lengua inglesa. Pero su obra no fue el mero resultado de las ambiciones de un erudito. Tyndale amaba la Biblia. Seguramente sentía lo mismo que el salmista que, al referirse a la palabra de Dios, exclamó, «¿Cómo amo tu ley?». A pesar de feroz oposición, la Biblia, con toda su sabiduría, ha perdurado hasta el día de hoy y sigue transmitiendo fielmente las palabras de sus escritores. Con razón, tantas personas atesoran la Biblia. Al saber que se luchó tanto para proteger la Biblia, ¿le dan más ganas de leerla? ¿Por qué? Salmo 119:97 dice, «Cuánto amo tu ley. Reflexiono en ella todo el día». ¿Qué ha llevado a mucha gente a arriesgar la vida para traducir y distribuir la Biblia? Punto 6. Un libro para todo el mundo. La Biblia es el libro más traducido y distribuido de la historia. Hechos 10:34 y 35 dice, Al oír eso, Pedro tomó la palabra y dijo, «Ahora de veras entiendo que Dios no es parcial, sino que acepta a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual sea su nación». ¿Por qué quiere Dios que su palabra se traduzca a tantos idiomas y se distribuya por tantos lugares? ¿Qué le llama la atención de la Biblia? El punto 6 está acompañado por una imagen en la que se ve a personas de varias razas y nacionalidades leyendo la Biblia en su propio idioma. El comentario de la imagen dice, casi el 100% de la población mundial puede leer la Biblia en un idioma que entiende. Disponible en más de 3.000 idiomas, completa o en parte. 5.000 millones,
Número aproximado de Biblias impresas. Por mucho, el libro más impreso de la historia. Lo que algunos dicen. La Biblia es solo un libro antiguo escrito por hombres. ¿Qué piensa usted? ¿Qué pruebas indican que la Biblia es la palabra de Dios? Resumen. La Biblia es la palabra de Dios, y Él se ha asegurado de que toda la humanidad tenga acceso a ella. Repaso. ¿Qué quiere decir que Dios inspirara a hombres para escribir la Biblia? ¿Qué le llama la atención sobre cómo sobrevivió la Biblia a tantos ataques? ¿Y qué destacaría de su traducción y distribución? ¿Cómo se siente al saber todo lo que ha hecho Dios para comunicarse con usted? Propóngase esto. Comience a leer la Biblia diariamente con la tabla Ideas para empezar a leer la Biblia. Póngase más objetivos. Descubra algo más. Descubra la historia de la Biblia, desde los manuscritos originales hasta las traducciones modernas. Lea ¿Cómo nos llegó la Biblia? En Despertad de noviembre de 2007. Lea cómo la Biblia ha sobrevivido a 3 grandes enemigos. Lea La Biblia, una historia de supervivencia, en la Atalaya número 4 del 2016. Vea los riesgos que corrieron algunas personas con tal de traducir la Biblia. El solo hecho de traducirla se ha considerado un crimen. En efecto, aquellos que quisieron leerla y entenderla a menudo fueron castigados con la muerte. Vea el video Atesoraron la Biblia. Hay muchas copias y traducciones de la Biblia. ¿Cómo puede usted estar seguro de que el mensaje de Dios no ha cambiado? Lea el artículo de jw.org. ¿Se ha cambiado o manipulado la Biblia? Fin de la lección 5.